Te despierta un alarido en el patio. Miras hacia afuera y ves a un padre romano arrastrando a su hijo adulto hacia el umbral de la casa. El hijo va atado, golpeado. Los vecinos miran, pero nadie interviene. El padre se vuelve hacia los testigos y casi de forma oficial dice: «Por el derecho de jefe de familia puedo ejecutarlo. Ha deshonrado a nuestra casa. La ley está de mi lado». ¿Y sabes qué es lo más aterrador? No está mintiendo. En Roma, la ley de verdad permitía al padre decidir si su hijo adulto viviría o moriría en el umbral de su propio hogar. Ahora imagina otra mañana. En una casa rica, el amo es asesinado durante la noche. Los soldados forman una cadena en las puertas. Todos los esclavos son llevados al patio. 100, 200, 500 personas. Ancianos, mujeres, niños. A ninguno se le ha probado el asesinato. Pero por decreto del Senado, a todos los llevan a la ejecución porque no protegieron a su señor. Y sí, eso también era legal. A nosotros nos suena a locura. Para ellos era normal. Estaba escrito en las leyes y grabado en tablas de bronce. En este vídeo no vamos a hablar de gladiadores ni de banquetes orgiásticos. Vamos a meternos dentro de cómo funcionaba realmente el derecho romano y por qué a una persona moderna a veces le dan ganas de apagar la luz y quedarse en silencio después de escucharlo. Quédate hasta el final. Vas a ver 10 leyes y prácticas jurídicas de Roma que suenan a guión de distopía, pero que para los habitantes del imperio eran tan rutinarias como para nosotros una multa de tráfico. Y al final te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿En qué mundo preferirías menos vivir? ¿En una Roma donde tu padre podía legalmente mandarte ejecutar sin juicio público? ¿O en una Roma donde la multitud podía mandarte ejecutar solo porque eras propiedad de alguien? Vamos. Imagina que tienes 15 años y eres un hijo romano. Sobre el papel ya eres casi adulto. Puedes servir en el ejército, casarte, votar en la Asamblea Popular, pero legalmente sigues siendo un niño. Mientras tu padre esté vivo, oficialmente no eres nada. Y aquí va la primera ley que le revienta la cabeza a una persona moderna. El poder del jefe de familia. Patria potestas. Legalmente tu padre no es solo papá, es un pequeño tirano dentro de los límites de una casa, investido con poderes del Estado. La ley le concede el derecho a disponer de toda la propiedad familiar, el derecho a aprobar o prohibir tu matrimonio, el derecho a desheredarte y, en tiempos antiguos, el derecho sobre tu vida y tu muerte. ¿Suena exagerado? Mira cómo funcionaba. Si hacías algo que tu padre consideraba monstruoso, te pillaban en cobardía, deshonra, traición, crimen. Podía convocar un consejo de familia, escucharte y decidir tu ejecución. No era algo que pasara en cada esquina, pero lo principal es que la ley reconocía ese derecho. El Estado, en esencia, decía: si el padre lo ha decidido, entonces así es asunto suyo. Podía ser un general exitoso, un senador respetado, un hombre adulto y rico, pero legalmente, mientras tu padre viviera, eras como un niño actuando con poderes delegados. No podías poseer bienes de forma oficial. Todo era a través del padre. Si él quería, podía venderte como esclavo, en épocas anteriores incluso varias veces seguidas, o entregarte en servidumbre por deudas. Para un romano esto parecía lógico. ¿Quién sabe mejor cómo dirigir la casa que el padre? Para nosotros se ve como un dictador doméstico legitimado por la ley. Y aquí es importante entender la lógica romana. La familia es un pequeño estado, y el estado es una gran familia. Si en la familia todo el poder pertenece a una persona, en política los romanos están mucho más cómodos con figuras como dictadores y emperadores. Pero si piensas, vale, al menos eso es con los suyos, con los de sangre. Veamos cómo trataba la ley a quienes ni siquiera se consideraba personas. Imagina la casa de un senador rico. Por la noche un desconocido hunde un cuchillo en el amo. Por la mañana el Senado se reúne en sesión de emergencia. ¿Quién tiene la culpa? ¿Un esclavo? ¿Una conspiración? ¿La familia? La respuesta de la ley es esta. Todos los esclavos de la casa son culpables. No averiguamos quién empuñó el cuchillo. No investigamos quién estaba de guardia. Vivíais bajo el mismo techo y no lo protegisteis. Morís todos. No es un recurso literario. Es un decreto senatorial real. El Senatus Consultum Silanianum. Decía que si mataban al amo en su casa, todos los esclavos que estuvieran allí debían ser ejecutados. La lógica, al estilo romano, es de hierro. Si fuerais leales, habríais muerto defendiéndolo. Si él está muerto, sois o cobardes
o cómplices. Uno de los episodios más horribles es el asesinato del senador Pedáneo II bajo Nerón. Lo apuñaló su esclavo personal. La multitud en Roma estalla: ¡a ejecutar a todos los esclavos de su casa! Estamos hablando de cientos de cabezas. Algunos senadores protestan. Hay mujeres, niños, ancianos, gente que ni siquiera podía acercarse al dormitorio del amo. Pero al final, la ley se impone. El argumento de los partidarios de la dureza: si cedemos, mañana los esclavos de todo el imperio pensarán que pueden matar a sus amos sin correr riesgo. Y cientos de personas que nunca tocaron el cuchillo van hacia la muerte porque vivían en la misma dirección que la persona equivocada. El derecho romano ni siquiera intenta buscar aquí una culpa individual. Para él, un esclavo no es una persona, sino parte de un paquete de bienes. Se rompe, tiras todo el bloque. Para ellos, esto era un instrumento normal de terror preventivo. Que tengan miedo y nunca se les ocurra levantar la mano contra su señor. Ahora saltemos al extremo opuesto, de los esclavos a las mujeres más sagradas de Roma. Imagina a una niña de 10 años elegida como vestal. Le ponen un velo especial, la arrancan de su familia, toda la ciudad la envidia. Va a vivir en el mismo corazón de Roma, en la casa del fuego sagrado de la diosa Vesta. La respetarán, le harán sitio al pasar, podrá intervenir y detener una ejecución con solo tocar al condenado. Suena como ganar la lotería religiosa, pero junto con eso recibe una de las sentencias más terroríficas previstas en el derecho romano. Si una vestal rompe su voto de castidad, no puede simplemente ser ejecutada. ¿Por qué? Porque es sagrada. Derramar su sangre sería insultar a la diosa y a la ciudad. La solución legal: la mataremos de una forma que formalmente no derrame sangre. La vestal es bajada viva a una cámara subterránea. Le dan pan y agua, para poder decir: no la matamos, le dimos una oportunidad. Cierran la entrada y la dejan morir lentamente en la oscuridad y la soledad. No es un ritual secreto de una secta, es una forma de ejecución oficialmente prescrita en el sistema jurídico religioso de Roma. La ciudad que construía acueductos y calzadas vivía al mismo tiempo con la idea: si una muchacha sagrada se enamora de alguien, la enterraremos viva. Es lo correcto. Para ellos era un equilibrio, el honor de la diosa por encima de la vida humana. Si crees que al menos Roma era justa con los hombres de su propio estamento, veamos cómo trataba la ley a la esfera más íntima. Imagina que eres una matrona romana, mujer casada de familia respetable. Bajo las leyes de Augusto sobre el adulterio, lex Iulia de adulteris, tu cama se convierte en asunto de Estado. Si tu marido te pilla con un amante, está obligado a denunciarte. No a ocultarlo, no a perdonar, no a arreglarlo en familia, sino a presentar cargos ante el tribunal dentro de un plazo fijado por la ley. Si no lo hace, él mismo se convierte en infractor. Significa que encubre un crimen y comparte la deshonra. El padre tiene derecho a matar al amante de su hija en el acto, y a veces también a ella, y la ley está de su lado. El marido no puede empezar a cortar cabezas indiscriminadamente, pero sí puede matar a un amante de bajo estatus en su propia casa, también con pocas consecuencias. A una mujer acogida en adulterio no le espera un divorcio amable, sino juicio público, disolución del matrimonio, pérdida de parte de la dote, destierro a una isla. Mientras tanto, un romano podía tener esclavas, concubinas, ir con prostitutas, y eso no se consideraba adulterio en el sentido jurídico, mientras no tocase a la esposa de otro ciudadano. Una ley llamada sobre la lucha contra el vicio, de hecho se convierte en un sistema de control sobre la sexualidad femenina y en un instrumento de ajustes de cuentas políticos. Acusar a alguien de infringir estas leyes podía destruir la carrera de toda una familia. Pero Augusto fue aún más lejos. Imagina que tienes 30, eres rico, libre, exitoso y no tienes ninguna prisa por casarte. En un mundo normal, tus amigos dirían: bueno, soltero de por vida. En la Roma del inicio del imperio, la ley podía castigarte por eso. Augusto aprueba todo un paquete de leyes matrimoniales: Lex Iulia y Lex Papia Popea. La idea suena bastante noble. Roma está agotada por las guerras civiles, hay menos ciudadanos libres, la élite se extingue. Hay que estimular matrimonios y nacimientos. La aplicación es típicamente romana, a base de palo y dinero.
Si tú permaneces soltero demasiado tiempo, estás casado pero sin hijos, o eres viudo, viuda, y no tienes prisa por volver al altar, te enfrentas a restricciones legales, multas, limitaciones en herencias, pérdida de ciertos derechos. Por ejemplo, una persona sin hijos podía recibir menos en un testamento, o incluso no tener derecho a ciertas herencias. Y una mujer que hubiera tenido 3 hijos, si era libre, o 4, si era libertad, obtenía un estatus especial, jus trium liberorum, con privilegios y libertades extra. En pocas palabras, ¿tuviste 3 hijos? Recibe un bonus. ¿No tuviste ninguno? Pagas un impuesto con tu vida. El Estado se mete en tu dormitorio y te dice, estás obligado a formar una familia y tener hijos, o eres un mal ciudadano. Para un romano, eso era solo prolongar la lógica. Cuantos más ciudadanos, más fuerte es Roma. Para nosotros, se ve como una presión legalizada sobre la vida privada y la reproducción. Ahora, sobre el dinero y el lujo. Imagina que eres una mujer romana adinerada. Tienes oro, collares, telas caras, tu vestido púrpura favorito. Y de repente una ley te dice, quítatelo, véndelo, déjalo en casa. Uno de los ejemplos más famosos es la ley Oppia, Lex Oppia, de la época de la Segunda Guerra Púnica. Roma lucha contra Aníbal. Los recursos hacen falta para el ejército. Los magistrados proponen apretarse el cinturón y aprueban una ley que prohíbe a las mujeres llevar más de cierta cantidad de oro, limita el uso de ropa lujosa, prohíbe circular por la ciudad en carroza en días festivos. Sobre el papel, para que el dinero no se vaya en adornos, sino en la guerra. Pasa el tiempo, termina la guerra, pero las restricciones se quedan. Y entonces pasa algo que casi nunca sale en los libros escolares: una protesta masiva de mujeres. Las mujeres salen a las calles, rodean en masa las casas de los políticos, literalmente asaltan las entradas al foro, suplican, exigen, presionan. Deróguenla. Algunos senadores conservadores se indignan. Las mujeres han tomado las calles. Vergonzoso. Pero al final la ley se deroga, en gran medida gracias a esa presión. Este episodio muestra una doble cara muy curiosa. Por un lado, Roma inventa leyes que se meten incluso en tu armario. Por otro, a veces quienes son objeto de la ley logran forzar su derogación. Para nosotros es una historia sobre cómo el Estado intenta controlar incluso cuánto oro llevas colgado del cuello. Ahora bajemos al sótano, a la tortura. Imagina un juicio. El juez está sentado, los testigos delante. Uno de ellos es un esclavo. Ha visto algo, sabe toda la verdad. Tienes al testigo perfecto. Pero el derecho romano dice, el testimonio de un esclavo solo puede aceptarse si ha sido arrancado bajo tortura. La lógica es esta: un esclavo es propiedad, va a proteger los intereses de su amo, así que si queremos la pura verdad, tenemos que causarle dolor para que olvide su lealtad. En la práctica eso significaba atar a los esclavos, torturarlos con látigos, fuego, estiramiento, y solo lo que decía bajo eso tenía peso jurídico. Si un esclavo decía una cosa tranquilamente y otra entre gritos, el juez estaba más dispuesto a creer a las palabras que salían a gritos de dolor. Es decir, para el derecho romano, el dolor es una herramienta para separar mentira de verdad. Hoy sabemos que bajo tortura una persona dirá lo que sea. Para ellos, parecía un procedimiento perfectamente racional. Además, ningún esclavo tenía personalidad jurídica. No podía comparecer en el tribunal en nombre propio, presentar demandas, pero sí podía usarse como instrumento para confirmar la culpa de otro. En esencia, la ley decía, no eres una persona, eres una herramienta que habla, y para que la herramienta funcione bien, hay que romperla a fondo. Ahora al campamento, con los soldados. Imagina que eres legionario. Es de noche, hace frío, el enemigo está en algún lugar cerca. Tienes miedo. Y algunos hombres de tu unidad deciden huir, abandonar el puesto. Por la mañana, tu comandante os forma en línea y anuncia: ayer mostrasteis cobardía. Por ley, la unidad será sometida a decimatio. La decimatio es uno de los castigos militares más brutales de Roma. Se toma una unidad concreta, por ejemplo, una cohorte. Se divide a los hombres en grupos de 10. En cada grupo se elige a uno por sorteo. Los otros 9 están obligados a matarlo ellos mismos, a golpes de palo, de piedra, de espada, como se ordene.
La orden no se discute. Los cobardes matan a su compañero para demostrar lealtad. No era algo que se aplicara todos los días, era raro. Pero el simple hecho de que fuese una herramienta disciplinaria sancionada por la ley lo dice todo. Puede que no temas al enemigo, pero desde luego temerás a tu propio mando y a una ley que en cualquier momento puede convertirte en víctima de tu propia decena. Disciplina llevada al nivel del terror. Ahora, al dormitorio de un ciudadano romano. Un tema que a menudo se rodea, pero al que también llegó la ley. Un ciudadano romano, especialmente de la alta sociedad, estaba obligado a preservar no solo el honor del linaje, sino un cierto código de conducta sexual. Ser activo, bien. Ser pasivo, a ojos de la ley y la moral, vergonzoso. Para un ciudadano libre, asumir el papel de abajo en un encuentro entre hombres podía ser literalmente punible por ley. Era, en efecto, ponerse voluntariamente en la posición de esclavo, de mujer, de alguien rebajado. Las leyes y moralistas de distintas épocas cargaban no tanto contra el mero hecho del sexo entre hombres, sino contra el rol indigno del ciudadano. Si un hecho así se hacía público, podías enfrentarte a cargos por conducta indecente, perder derechos, estatus, carrera. Es decir, incluso aquí el dormitorio ajeno era un asunto público y legal. Estamos acostumbrados a imaginar Roma como un imperio depravado, sin límites. En realidad, la ley trazaba con mucha claridad las fronteras de quién podía permitirse qué y con quién, y castigaba con especial saña a quienes se salían de la máscara masculina esperada. Y por último, una ley que te mata después de muerto. Imagina que eres un emperador del que todos están hartos. O un senador poderoso atrapado en una conspiración. Te ejecutan. La ejecución es solo la mitad del problema. Luego llega otra sentencia. Damnatio memoria. Condena de la memoria. Este mecanismo legal permitía al Estado fingir que nunca habías existido. Tu nombre era cincelado de las inscripciones. Las estatuas se retallaban o se destruían. Los retratos se raspaban, las monedas se fundían. A tus parientes podían quitarles el derecho a llevar tu nombre. En los libros de historia de Roma vemos a menudo estatuas con el rostro reventado o inscripciones donde claramente alguien ha sido arrancado del texto. Eso no es simple vandalismo, es la ley en acción. El Estado decía, no solo te vamos a matar físicamente, te vamos a matar en la memoria. En una generación, un niño que pase junto a tu antigua estatua ni siquiera sabrá quién estaba aquí. Para un romano, que vivía de la gloria de sus antepasados y del sueño de sus descendientes, ser arrancado de la cadena era casi peor que la muerte. Así que vamos a juntar rápido todo lo que acabamos de ver. La Roma que nos gusta imaginar como una civilización genial de calzadas, acueductos y derecho, vivía en un mundo donde un padre podía decidir legalmente el destino de su hijo adulto. Cientos de esclavos inocentes podían ser ejecutados por el asesinato de un solo hombre. A chicas se las enterraba vivas por amar, en nombre de una diosa. La sexualidad femenina se convertía en asunto penal. El Estado multaba por permanecer soltero y sin hijos. Las leyes se metían en tu armario y te obligaban a quitarte el oro. La tortura se consideraba una forma normal de llegar a la verdad. A un soldado podían matarlo sus propios compañeros por orden legal. El dormitorio de un ciudadano era asunto no solo de moral, sino de control jurídico. Y la memoria de una persona podía borrarse oficialmente como si nunca hubiera existido. Para nosotros, esto suena como 10 leyes locas de Roma. Para ellos eran piezas distintas de un mismo sistema que consideraban lógico. Y aquí va la conclusión principal. Roma le dio mucho al mundo. Fórmulas jurídicas, principios de contratos, la idea de ciudadanía. Pero al mismo tiempo muestra la otra cara. Gran civilización no significa civilización humana. Cuanto más complejo se vuelve una sociedad, más hondo se mete la ley en el cuerpo, en la casa, en la cama e incluso en la memoria. La cuestión no es si los romanos eran crueles. La cuestión es otra. Dentro de 2000 años, ¿cuáles de nuestras propias leyes les parecerán igual de locas a nuestros descendientes que a nosotros hoy nos parece normal enterrar viva a una persona sin derramar sangre? ¿O matar a 100 inocentes para dar ejemplo? Y la respuesta a eso es precisamente la razón por la que merece la pena estudiar las leyes de otros, incluso las más salvajes.